Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por la invitación también. En la última oportunidad que estuvimos juntos, estudiamos el libro de Jonás. Quedamos en la mitad del capítulo 3. Así que vamos a comenzar. Voy a compartir una presentación. Libro de Jonás, capítulo 3. Dice el versículo 1 de Jonás 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hemos considerado este libro, como decía, en otras oportunidades hemos estado aquí en este libro. Allí está un pequeño mapa que nos ilustra dónde está. eh, Aquí está Jerusalén y allá está Nínive del imperio asirio. Al lado estaba Babilonia, estaban los medos, todos los enemigos del pueblo de Israel. Hacia el sur, Arabia. Y si nos damos cuenta, son los mismos enemigos en el día de hoy. Lo que es Nínive está dentro del actual país de Irak, que también ha intentado mal contra Israel en la actualidad. En el día de hoy está Irán también contra Israel. Bueno, sus vecinos nunca han sido buenos con este pueblo, el pueblo de Dios. En el día de hoy también atacado por sus vecinos. Dios muestra que es el pueblo escogido por él, porque de ninguna otra forma, humanamente hablando, el pueblo de Israel podría estar allí en medio de tantos enemigos. Es un milagro dado por Dios que el pueblo de Israel esté allí desde su nacimiento. Nacerá nación en un día, decía el profeta, e Israel en la actualidad nació en un día por decreto humano, obviamente,
en una votación en las Naciones Unidas, pero todo controlado por el poder de Dios. Cuando estuvo para dar a luz, ni antes ni después se formó este pueblo. Pero desde la antigüedad, el pueblo de Israel ha tenido estos enemigos alrededor. Y podemos entender un poco cómo fue la vida del profeta Jonás, que se le envió a predicar a un pueblo enemigo, a una nación pagana, enemiga del pueblo de Israel, que le habían hecho daño al pueblo de Israel, que además eran crueles con el pueblo de Israel. No solamente peleaban y los derrotaban, sino que además eran crueles en la guerra. Y nuestro profeta, Jonás, que su nombre significa paloma, escrito 300, en el 780, 750 antes de Cristo, ahí fue escrito este libro, y ahí tenemos la distancia de donde Dios lo mandó, de Israel a Nínive, una distancia corta si la comparamos con la distancia desde Jope a Tarsis, donde el profeta intentó esconderse de la presencia del Señor. Obviamente que es imposible, lo dice el Salmo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Dónde uno se podría esconder de Dios? Y Jonás lo intentó y sacó pasaje, compró pasaje, y había pasaje disponible. Dios a veces permite estas cosas. Jonás tal vez pensó, esta es la voluntad de Dios, porque si no, no hubiera encontrado pasaje para irme a Tarsis. Pero Dios a veces permite estas situaciones y a la mitad de la tormenta, a la mitad del mar lo encuentra la tormenta. Y sabemos cómo le fue a Jonás. Lo vimos capítulo 1, capítulo 2 y en el capítulo 3 vemos cómo él en obediencia tiene que volver a esta gran ciudad, Nínive, y tiene que proclamar el mensaje que Dios le va a dar. Y lo vimos también, el Dios de las segundas oportunidades, cómo Jonás aprovecha la segunda oportunidad que Dios le está dando. Y dejamos en esa oportunidad el mensaje para nosotros, el Dios de las segundas oportunidades, y que aprovechemos las segundas oportunidades que Dios nos ha dado. Algunos de nosotros ya estaríamos en el cielo, pero Dios nos ha dado una segunda oportunidad y nos ha dejado aquí en la tierra para sus propósitos. Pero no desaprovechemos esas segundas oportunidades que el Señor nos da. Le dio la oportunidad a Moisés. ¿Se recuerda? Moisés, bien joven, mató a un egipcio, sintió el deseo de liberar a su pueblo, pero de mala manera. Tuvieron que pasar 40 años y cuando Dios lo llama, Moisés no quería ir. Puso una y otra excusa para no ir. Y ahí Dios dijo, este hombre está listo, yo te voy a enviar. Es que soy tardo de lengua. Y Dios le dice que él hizo al mudo, hizo al ciego. Dios controla todas las cosas. Y aquí está controlando la situación de un profeta que intentó todo para arrancar del propósito de Dios, pero no se puede. Tenía que ir a predicar. Quería darle una enseñanza a Jonás. En el día de hoy todavía están algunas murallas de esta gran ciudad. Dice que era una gran ciudad. La Biblia pudo haber dicho una ciudad, pero le agrega la palabra gran, una gran ciudad. Todas las palabras en la escritura son importantes. No pensemos, porque a veces nuestra mente nos habla de la antigüedad y pensamos que eran personas primitivas. Esas ciudades tenían lujos, esas ciudades, grandes ciudades,
tenían comodidades, tenían las mismas dificultades y problemas como sociedad que tenemos en el día de hoy. Imagínense después de cuántos años todavía está en pie las murallas, algunas de las murallas de esta gran ciudad de Nínive. Los arqueólogos ya siguen descubriendo dentro de sus ruinas. Recordemos que Jonás le habló al pueblo de Israel, o sea, le habló al pueblo de Nínive, y el pueblo de Nínive se arrepintió. Pero aproximadamente 100 años después se escribe el libro de Nahum. Tenemos una generación más y la ciudad de Nínive fue destruida. La generación a la que le predicó Jonás se arrepintió, pero la generación que vino después no se arrepintió. Y en el libro de Nahum tenemos cómo fue destruida esta ciudad de Nínive. Pero algunas murallas quedaron para testimonio en el día de hoy, porque muchas veces se ha criticado la escritura, pero la palabra de Dios ha permanecido en pie. Y lo interesante es que lo que ha tenido que cambiar han sido los libros de historia. Y eso me gusta a mí cuando pasa, porque los críticos tienen que guardar silencio, porque lo que decía la escritura es lo real, lo verdadero, y las especulaciones históricas que ellos tenían estaban mal, estaban equivocados, porque la palabra de Dios permanece para siempre, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La tecnología ha ido avanzando, pero la escritura siempre está presente. Así que la arqueología es para confirmar solamente lo que la escritura dice. La gran ciudad de Nínive era una gran ciudad con palacios, con edificios, con lujos. Era un pueblo que para mantenerse tenía que conquistar, tenía que avanzar, porque ellos necesitaban mucho lujo. Entonces, por eso tenían que dominar pueblos extranjeros, dentro de los cuales estaba el pueblo de Israel, y le pedían obviamente que les pagaran los impuestos, la recaudación a ellos. Y todos los imperios hicieron lo mismo con Israel. Pasaban los imperios, Israel por su desobediencia caía bajo estos imperios que le cobraban los tributos. Por eso hay un texto que llama la atención en el Nuevo Testamento, cuando le dicen al Señor, los religiosos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Se habían olvidado de los egipcios, se habían olvidado de los babilónicos, de los asirios, de los griegos, y en ese momento que le dicen al Señor, jamás hemos sido esclavos de nadie, están con la bota militar de Roma. Si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. También habían sido esclavos de los asirios. Por su desobediencia, el pueblo de Israel había estado bajo estos imperios, pero eran, por mostrar algunas imágenes, recreaciones que se han podido hacer, eran ciudades lujosas. Necesitaban los tributos de otros pueblos para mantener su lujo, para mantener su vida. Y era una vida agradable. No pensemos que Jonás iba a predicar a esta ciudad y la ciudad estaba muy en pobreza, podríamos pensar. Entonces, que necesitaba lo que Jonás venía a decir, ¿no? Tenían una vida acomodada, una vida lujosa, tenían todo lo que querían, estaban viviendo bien. Por eso, Jonás presenta su mensaje de pocas palabras. En el original son 5 palabras. En nuestro idioma español, la traducción dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y aquí el mensaje es claro, el mensaje es claro. El Señor predicaba con claridad para que las masas, el pueblo, entendiera.
Y en el día de hoy, a veces vemos predicadores, lamentablemente, que se van a las alturas teológicas y la gente, entre comillas, como dice la Biblia, del vulgo, no entiende nada, no entiende nada y mencionan palabras y se van en la profundidad de las cosas que ellos entienden, pero la gente no está entendiendo la predicación del Evangelio. Se da cuenta cómo la Biblia, Jonás predicó y Jonás lo hizo en forma clara, precisa, con pocas palabras, sin palabras rimbombantes, rebuscadas. Les lleva un mensaje de juicio. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y el mensaje del Evangelio, si hay algún amigo en el día de hoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No por ir a una congregación, no por cumplir los mandamientos, no por cumplir ciertas ordenanzas de alguna congregación específica, no. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él te perdona, te da una nueva vida, te da una esperanza que Él viene por su iglesia, por los suyos. Y la gente de Nínive, ante la predicación de Jonás, se arrepintió. ¿Cuántos caminos, cuántos días tenía que recorrer Jonás? Camino de 3 días. Otra maqueta se fija que era una ciudad grande, con ríos alrededor, 3 días de camino, un día de camino. Y Jonás lo recorrió. El hermano que anda predicando, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Hermano, hermana, que sales a las calles a predicar, no te desanimes. El Señor está mirando tu trabajo y cada trabajo no es en vano. Tal vez pensarás, pero nadie se convierte. Hay personas que se desaniman porque nadie los escucha al predicar en la calle con un megáfono o con un parlante, pero sí hay personas que están escuchando. Aquella gran ciudad y proclamó la palabra que Dios le dio. Era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, dice el verso 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, toda la ciudad, 3 días de camino. Y comenzaba Jonás a predicar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la gente entendió, ni el pueblo de Israel tuvo tal convicción de pecado, ni mostró un arrepentimiento como lo mostró el pueblo de Nínive. Y a veces pasa que los que conocen la palabra de Dios en el día de hoy, familiares nuestros, escuchan la palabra, pero no hay reacción, no hay convicción de pecado y siguen tal como están. Pero hay personas que no tienen idea de Biblia, de iglesia, ni de lo espiritual, no tienen idea. Se les habla una vez y son conmovidos y toman acción frente a la palabra. Eso pasó, sigue pasando. Dios hizo algo en el corazón de estas personas, como en el Nuevo Testamento aparece también una mujer llamada Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta. Dios tuvo misericordia de esta gran ciudad, una ciudad tremenda, y Dios tuvo misericordia de ella. No importaba los lujos, la grandeza, lo que estuvieran viviendo, le faltaba a Dios. Los hombres de Nínive creyeron, y cuando creyeron, ellos hicieron algo conforme a su creencia. Verso 5. Creyeron a Dios. Como decía, interesante las palabras porque las personas dicen, yo creo en Dios,
Pero Santiago nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Nos dice el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. O sea que creer en Dios no salva. Pero aquí dice, creyeron a Dios, a la palabra que estaba siendo proclamada por el profeta Jonás. Creyeron a la palabra de Jonás que venía directamente de Dios. Y en base a su creencia ahora proclaman ayuno. ¿Les dijo Jonás que proclamaran ayuno? ¿Les dijo Jonás que se vistieran de cilicio? No vemos en el mensaje de Jonás que hicieran esto. Esto nace del corazón, nace voluntariamente. Cuando uno escucha el mensaje de salvación, uno de corazón recibe al Señor con sus propias palabras. No tiene que estar esperando a otra persona que le diga, repita esta oración después de mí. Porque a uno le salen solas las palabras, Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, no quiero irme al infierno. Y no estar esperando a alguien que me diga, cuando uno escucha el mensaje de salvación y el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio a la persona cae de rodillas, humillado en espíritu y recibe al Señor como su Salvador personal y actúa en convicción a lo que creyó. Aquí los hombres creyeron y proclamaron ayuno. Ahí hay un tema interesante, el ayuno. Hay algunos hermanos que me dicen que el ayuno no es para hoy día. Isaías 58, el ayuno verdadero. No es tan solo que dejemos de comer, es que soltemos ligaduras, rompamos cadenas, rompamos los yugos, que perdonemos a los hermanos. El ayuno verdadero en Isaías 58, para que lo anotemos por ahí y le demos una lectura. El ayuno verdadero. Pero nadie les dijo a estos hombres, nació de ellos. Querían demostrar que se estaban arrepintiendo. El libro de Joel habla de que cuando se arrepentían las personas rasgaban vestiduras, pero Joel dice, no rasguen vestiduras, rasguen el corazón, el verdadero arrepentimiento. Estas personas que no conocían de Dios, sabían del pueblo de Israel, sabían del Dios de Israel, quieren demostrar que se arrepintieron y lo hacen como ellos saben, el ayuno, vestirse de cilicio. Y el verso 6, llega esta noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y esto saben que a pesar de tener tantos años, es muy actual. El proceso que ocurre aquí es muy actual. Tengo un listado, por lo menos cuatro naciones, cuatro países en el último tiempo, que el temor al Señor, incluyendo Estados Unidos, el temor al Señor no nace desde arriba, sino que el pueblo, la gente, las iglesias comienzan a generar movimiento de temor de Dios y comienzan a buscar al Señor, comienzan a orar al Señor, a arrepentirse delante del Señor. Y luego de eso, las autoridades, los que están en eminencia, los políticos, ven, ven lo que está pasando en el pueblo, en la mayoría de la gente, y se adhieren a ese movimiento, pero no nace de arriba. Imagínense lo que puede hacer el cambio de una nación que comienza con nosotros, con la iglesia. Si la iglesia pierde su sabor como la sal de la tierra, ¿con qué será sazonada esta tierra? Si la iglesia pierde su sabor, si la iglesia no está haciendo lo que la iglesia debe hacer.
si la iglesia se está mimetizando con el mundo y lo que tiene que hacer la iglesia no lo hace nadie, las naciones van en decadencia. Pero cuando el pueblo se despierta, el pueblo de Dios se arrepiente delante de Dios, comienza de tal forma a generar algo que las autoridades observan y se adhieren a eso que está pasando. Aquí llegó la noticia hasta el rey. Y el rey viendo esta noticia, ¿cuál era la noticia? La noticia era que los hombres, otra traducción en el verso 5 dice, el pueblo, los del pueblo, la gente del pueblo. Ahí se entiende mejor. La gente del pueblo de Nínive. Y esta noticia llega a oídos del rey, de las autoridades, de los grandes, de los nobles. Y ahí cuando llega la noticia, el rey también se adhiere a este avivamiento, podríamos utilizar la palabra, que está sucediendo en la ciudad de Nínive y se levanta de su silla. También hay una acción frente a lo que está pasando. Siempre hay una acción, siempre pasa eso. Si hay un creer, hay acción. Cuando las personas creen en el Señor Jesucristo, se bautizan, hay una acción. El que cree en el Señor no queda así quieto, no queda en pausa, quiere hacer algo, quiere manifestar su fe y se bautiza. Y si se bautiza, entra a comunión, está participando, quiere predicar, quiere salir a las calles, quiere hacer una y otra cosa porque quiere manifestar que ya ha creído, ya ha sucedido algo dentro de él. Y este rey se levantó de su silla y se despoja de su vestido. Esto no aparece en la escritura, obviamente, pero podemos pensar cómo eran los reyes, cómo eran los reyes de la época. Eran autoritarios, obviamente, tenían el control de todo. Un rey de esa época, lo tenemos en el libro de Esther, si él no extendía su báculo, Esther era muerta, porque era una persona muy importante. En el día de hoy, cuando se habla de reyes, no son ni la sombra de los reyes de la antigüedad, de la autoridad, de la soberanía que tenían los reyes de la antigüedad. Ellos, podríamos casi literalmente decir que movían un dedo y podían matar a alguien. Su palabra era ley. Nadie podía cuestionar la palabra del rey. Se acababan imperios completos por la orden de un rey. Y aquí vemos a un rey que se levanta de su silla, nace de su corazón al ver lo que está pasando en el pueblo, con su pueblo, se identifica y se despoja de sus vestidos reales. Si este rey fue como todos los reyes de esa época, tienen que haber sido sus papás también reyes y su abuelo rey porque era hereditario. Por lo tanto, nunca se habría vestido de esta forma. Los reyes eran preparados con lo más lujoso, con los vestidos más costosos. Pero él, el rey, el rey se despoja de sus vestidos reales y se cubre de cilicio y se sienta sobre ceniza. No vemos, no vemos aquí el comportamiento que podríamos pensar un rey. Un rey es orgulloso. No, este rey se humilló, este rey bajó, incluso se levantó de su silla, deja su trono real, se despoja de sus vestidos reales, lujosos, deja todo el lujo que tiene para cubrirse de cilicio y sentarse sobre ceniza. Realmente cuando el pueblo sabe esto y ve lo que está haciendo, una muestra visible
del arrepentimiento. Y en el día de hoy hay muestras visibles de arrepentimiento en las personas, o hemos llegado a un momento donde hay un evangelio muy, muy liviano, que no cuesta nada decir yo soy cristiano, pero no hay algo visible que demuestre el arrepentimiento. ¿Sabe qué? Acá han venido cantantes, cantantes importantes, que las letras de su música dejan mucho que desear. Hasta el mundo, hasta la sociedad mundana, lo rechaza por sus letras muy, muy feas. Terribles las letras que cantan estas personas. Pero cuando lo entrevistan dicen, gracias a Dios, yo le debo todo a Dios. No hay en sus dichos el respaldo de sus acciones. Hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Le agradecen a Dios, pero con sus actos niegan conocer a Dios. No hay una visión que alguien pueda ver, un cambio visible en las personas. Y el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Vamos en una dirección, si nos arrepentimos, vamos en la dirección totalmente contraria. Eso es arrepentimiento, un arrepentimiento de verdad, no el llanto. Hay personas que dicen, esa persona está arrepentida porque llora, porque derrama un par de lágrimas, pero pasado el tiempo vuelve a hacer lo mismo, vuelve a defraudar, no hay un arrepentimiento genuino. El rey hizo algo visible que lo afectaba en su forma de vida. Nunca antes se había vestido de esta forma, pienso yo. No había pasado eh, en su, en su formación para ser rey por estas cosas. Y el verso 7 hace proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, y aquí nuevamente repito lo de, lo de la política. Hay hermanos que tienen un pensamiento de que los creyentes deben meterse en la política y defender un partido político, inscribirse en las listas y tantas cosas así. Pero el Señor nos llama a ser embajadores en nombre de Cristo. Pero a pesar de eso, cada creyente sabemos nosotros que tenemos nuestros pensamientos. Y la Biblia sí habla de política. Y aquí, por ejemplo, vemos algo político. Esto que dice aquí, la proclamación y anunciar por mandato del rey y sus grandes, esto es política, es política. Pero quiero hacer la reflexión. ¿Tuvo Jonás, el profeta Jonás, tuvo que entrometerse en la política para cambiar una política del pueblo de Nínive? No. Esta es la forma que yo veo para influir en la política, desde nuestra trinchera, que es lo espiritual, y cuando más crece lo espiritual, van cambiando las políticas. La influencia. El rey y sus grandes tuvieron que cambiar un decreto, y por eso digo, anoté 4 países que ha pasado esto. Se han cambiado decretos, se han cambiado ordenanzas, porque el pueblo de Dios está generando algo que casi los obliga a ellos a cambiar leyes, pero no necesariamente involucrarse. Y aquí hay algo extraño en la escritura que es muy criticado por algunos, el caso de los animales, porque uno dice, bueno, las personas ya hicieron ayuno, hicieron sus cosas, pero dice que por mandato del rey, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio
hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña en sus manos. Uno podría decir, pero ¿y por qué los animales? ¿Por qué? Hay una explicación que me deja tranquilo conforme, es que el arrepentimiento del pueblo, el arrepentimiento del rey y querer agradar a Dios lo llevó a sobrepasar esto de involucrar también a los animales, para que se notara, para que se viera que estaban realmente arrepentidos. Recordemos que es un mensaje de juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No, no es un mensaje de si ustedes se arrepienten, no los vamos a destruir. No, no está eso en el mensaje. El mensaje es, van a ser destruidos. Luego Dios se arrepiente de lo que va a hacer, pero ellos no lo sabían. Entonces, para demostrar que sí estaban arrepentidos, involucran también a los animales, que toda la ciudad, del más grande al más pequeño, se viera con cilicio, se viera en ayuno, que no tomaran agua, de tal forma que se notara que estaban realmente arrepentidos, que se convirtieran cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En Jeremías, respecto al arrepentimiento, voy a leer un versículo en Jeremías 18:7. Hablando, Dios dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y para derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén. Y sigue el pasaje, pero comienza diciendo, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé. Estamos en Jeremías, capítulo 18, del verso 7 al verso 10. Dios, Dios había establecido esto. Si un pueblo que estaba condenado se arrepentía de su mal camino y se convertía de su mal camino y dejaba de hacer lo malo, él se iba a arrepentir también de destruir y de derribar y de arrancar. Si los pueblos se convirtieren, el Señor, Jeremías 18:8, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero es importante este pasaje, ¿por qué? Porque sigue, si los pueblos vuelven a cambiar, Dios también se va a arrepentir del bien que les había hecho. Y esto sucedió con Nínive. Dios se arrepiente primero del mal que les iba a hacer, los perdona, pero 100 años después aproximadamente, en el libro de Nahum, el pueblo siguió haciendo lo malo, las nuevas generaciones no se convirtieron y Dios ahí sí destruyó al pueblo de Nínive. Verso 9, verso 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Se fija que ellos no lo sabían? ¿Quién sabe si se volverá, se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe en base a qué? En base a todo lo que habían hecho, cubrirse de silicio,
clamar a Dios fuertemente, convertirse de su mal camino y de la rapiña de sus manos. Y hay un mensaje también para nosotros cuando buscamos a Dios. Hay hermanos que en su lejanía, como el hijo pródigo, vuelven a Dios, le prometen cosas a Dios, y ya cuando pasa la tragedia, cuando pasa el susto, se olvidan de lo que le prometieron a Dios y vuelven a sus malos caminos. Bueno, Dios se arrepiente de hacerle mal al hombre. Dios no quiere que el impío perezca, quiere salvarlo, quiere que se vuelva de su mal camino, a tal punto que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Dios es un Dios que da la oportunidad a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también a todo el mundo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si hay algún amigo en esta sala, la pregunta, ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Te has arrepentido del rechazo hacia Dios? Bueno, aquí el pueblo actuó en base a su creencia, a su arrepentimiento, y Dios los perdonó. A un pueblo pagano, a un pueblo idólatra, a un pueblo que no quería nada con Dios y que era cruel con el pueblo de Dios, a ese pueblo Dios lo perdonó porque ellos se arrepintieron de todo corazón y lo demostraron con creces que se habían arrepentido. No quedó duda alguna que su arrepentimiento era verdadero. Fueron más allá de lo que se le estaba pidiendo. Hicieron ayunar y dejar de tomar agua incluso a los animales para que se viera. De alguna forma dejar bien marcado que ellos estaban arrepentidos, que no querían que Dios destruyera Nínive. Querían que de alguna forma sucediera el milagro. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Dios la va a destruir y aparece la intercesión, la oración intercesora de Abraham, porque su sobrino Lot estaba en aquella ciudad. Y comienza Abraham, si hubieran 50 justos, no la destruiré, dice Dios. Y comienza a bajar la cantidad de justos hasta llegar a 10. Si hubieran 10 justos, no la destruiré. Pero la ciudad no tenía ni siquiera esa cantidad de justos, no había justo en esa ciudad. Si no fuera por el pasaje en la carta de Pedro, que dice que el justo Lot sufría con el comportamiento de los de la ciudad. Si no dijera el justo Lot en el libro de Pedro, nosotros no tendríamos esa evidencia. Lot estaba viviendo ahí en Sodoma y Gomorra, en una ciudad pecaminosa, había llevado a su familia por el amor al dinero, a las comodidades, y aquí una gente en una ciudad cómoda, próspera, que no le faltaba nada, que tenía todos los lujos, esta gente se arrepintió a la palabra de Jonás, se arrepintió, creyó a la palabra de Jonás, a la palabra de Dios. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y aquí en la frase, el ardor de su ira. Hay personas que erradamente creen que Dios es un Dios bueno, que es una verdad, que es bondadoso, que es bueno, es misericordioso, es compasivo. Dios. No les cuesta creer que Dios va a castigar a las personas porque Dios es amor, pero Dios es justo. Dios no tendrá por inocente al culpable.
Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. No, no llevará el pecado, el Hijo llevará el pecado del Padre, no. Ni el Padre el pecado del Hijo, no. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable delante de Dios. Vio Dios lo que habían hecho, que se convirtieron de su mal camino, se vio ese arrepentimiento, lo notaron, fue evidente y se arrepintió Dios entonces del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. Cuando alguien se acerca a Dios, Dios lo recibe, nunca lo rechaza. Estamos en presencia aquí de Nínive de un avivamiento. Hay un hermano que escribió un libro, un libro es bien pequeño, es bueno, y habla del avivamiento, que el avivamiento comienza por nosotros, por cada uno en forma personal. Queremos ver un avivamiento en nuestra nación. Las naciones que han tenido avivamientos, primero ha comenzado en una ciudad, y para que una ciudad tenga un avivamiento, primero ha comenzado en una congregación, y para que una congregación haya tenido ese avivamiento, comenzó con una familia o un grupo de hermanos, y para que ese grupito de hermanos tuviera un avivamiento, comenzó por alguien, por una persona, porque el avivamiento es posible, es contagioso. Si cada uno de nosotros se dispusiera su corazón a mejorar su vida cristiana, eso contagiaría a otro hermano. Si dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto aquí en la tierra, el Señor puede hacer maravillas y puede haber un avivamiento. Pero primero tenemos que comenzar por nosotros mismos. Es el más difícil. Hay hermanos que quieren ir a conquistar naciones, pero a veces todavía no controlan, no conquistan su propio yo. ¿Cómo fue el avivamiento ahí en Nínive? Los avivamientos, este proceso que se vivió en Nínive, en el día de hoy también se puede experimentar, pero tiene que ser un arrepentimiento sincero, sincero, con sinceridad. La palabra sincero viene de la antigüedad, los jarrones que salían un poco malos, quebrados, y le echaban cera para venderlos igual, pero al poco tiempo se notaba, la grieta se abría y se rompía el jarrón. Lo habían estafado a la persona que compraba este jarrón con cera. Entonces se buscaba un jarrón que no tuviera este arreglo, esta estafa, un jarrón sin cera. Y de ahí viene la sinceridad, lo sincero, lo de una línea, no caer como en el fariseísmo, que el Señor les criticó por ser sepulcros blanqueados por fuera, limpios, blancos, pero por dentro estaba la pudrición. El pueblo de Israel experimentó lo mismo. En el libro de Ezequiel podemos verlo. Se ve la muralla, el profeta ve la muralla, y es cosa de que el profeta escarbe un poquito en la muralla del templo, y cuando pasa a la otra habitación, la que no se ve, había una pared llena de imágenes de reptiles y cosas abominables a Dios. Pero por fuera se veía lindo. Así que si queremos un avivamiento, tiene que ser nuestro arrepentimiento sincero, y lo vemos aquí en los de Nínive. Y las personas que se arrepienten, obviamente, en este avivamiento, creen en la palabra de juicio de Dios. Realmente Dios es un Dios de juicio, es Dios de amor, de bondad, de misericordia, pero es un Dios de juicio. No tendrá por inocente al culpable.
El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero la persona que no crea en el Señor Jesucristo como Salvador va a ser arrojado, va a ser arrojado a ese lugar. Y a Dios, cuando hay que dar juicio, Dios no le tiembla la mano. Destruyó a toda la generación antigua, habiéndoles advertido, salvó a Noé y sus hijos y sus familias respectivas, 8 personas en total. Advirtió contra Sodoma y Gomorra y destruyó la ciudad y no le tembló la mano y siguió siendo Dios. Y no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que pecaron y los arrojó a prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Y siguió siendo Dios de amor y de misericordia y el Dios bondadoso. Los que se arrepienten lamentan su condición malvada. Hay un arrepentimiento verdadero, la persona le duele, le duele. Y lo vemos en los ninivitas. Y hay una acción, nuevamente la acción, en un avivamiento en esta ciudad se mostró. Las personas arrepentidas abandonaron su pecado. En el día de hoy, como decía, si somos creyentes, si somos cristianos, tenemos que abandonar las viejas prácticas, lo del viejo hombre, hay que abandonarlo. Los arrepentidos imploran la misericordia de Dios. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, le decían al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Y los avivamientos en el día de hoy, así como ocurrió en Nínive, dependen de la misericordia de Dios. Versículo 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Es nuestro Dios soberano, el Dios que está al control de todas las cosas. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. El hombre. Muy bien, hermanos. Hemos llegado al final de este capítulo 3, viendo cómo un pueblo se arrepintió, cómo un pueblo demostró su arrepentimiento y cómo Dios los perdonó, porque nuestro Dios es bueno, es misericordioso, es compasivo y no quiere que el impío perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor bendiga su palabra.